nombre es María del Carmen Míguez, secretaria de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Voy a moderar y doy inicio a este evento de hoy que denominamos, que llamamos Género y Nuevas Perspectivas, una conversación entre tres mujeres. Vamos a dar inicio con las palabras de Ana Herrera, presidente de la Sociedad Psicoanalítica. Agradecemos a todos mantener silenciado el micrófono y el video apagado. Adelante, Ana, bienvenida. Ana, tienes el micrófono silenciado. Ella no oye por celular. Ahora me oye. Ahora sí, ahora sí. Adelante, Ana, bienvenida. Bienvenida. Con gran interés hemos organizado esta conversación sobre nuevas perspectivas de género. Un tema tan actual y polémico que es imposible de eludir para el psicoanálisis actual. Oiremos las ideas y reflexiones de tres mujeres de diferentes generaciones. Una filósofa, una psicóloga y una psicoanalista. Estamos seguros de que sus intervenciones ampliarán y enriquecerán nuestro propio pensamiento sobre el tema. Hay que recordar la audacia de Freud en su época al plantear una teoría sexual que se propuso desmontar las doctrinas patologizantes de la ciencia y de la moral victoriana. El reconocimiento de las manifestaciones de la sexualidad desde la más tierna concepto de los perversos, polimorfos y de la bisexualidad originaria son algunos de los elementos que hicieron de Freud un pensador polémico. Pero aún así, hoy en día hay que desconstruir las teorías psicoanalísticas a la luz de los cambios culturales y sociales, limpiarlos de su fuerte androcentrismo. El psicoanalista debe revisar su contratransferencia. El psicoanalista debe revisar su contratransferencia para despojarse de sus prejuicios y de su poder. El psicoanálisis tiene muchos aportes que damos en cuanto a la comprensión de género. Un gran valor al explicar a través del inconsciente la formación de la identidad sexual y la inestabilidad de tal identidad. La libido neutra y el complejo de Edipo completo abren el abanico sobre la multiplicidad de resoluciones posibles. También el papel decisivo que tienen los mensajes enigmáticos del adulto en la conformación del sexual del niño. La sede de la experiencia subjetiva, el sí mismo, tanto consciente como inconsciente, son piezas claves de la arquitectura psíquica. La identidad individual nos hace diferentes a cada uno de los otros mortales. En la sociedad actual, por lo menos en la occidental, encontramos mezclas y fusiones sexuales y de género. El concepto de género se refiere al carácter histórico y social acerca de los roles, manejo del poder, identidad, valores que son atribuidos a hombres y mujeres e internalizados mediante los procesos de socialización. El ejercicio de la sexualidad se produce por fuera de las normas heterosexuales antes vigentes y se relaciona con las cuestiones de género. No solamente el transexualismo, sino también lo que en la actualidad se denomina el transgénero. El pensamiento de hoy en día se revela ante las estructuras fijadas, dicotómicas, hombre-mujer, apostando no solo por la diversidad y la multiplicidad dentro de cada uno, sino por la variedad y la diferencia que configuran nuestras subjetividades contemporáneas. No hay una homosexualidad, ni un transventismo, ni una transexualidad. Para la psicoanalista como Leticia Glosser, se trata de presentaciones que responden a distintos mecanismos psíquicos. Algunas apuntan a la elección de objeto sexual y otras a las llamadas identidades de género. Soy hombre, soy mujer o soy neutro. Aunque no constituye una categoría cerrada, sino en pleno desarrollo,
La perspectiva de género critica y cuestiona la realidad para analizar y transformar la situación de las personas. Intenta crear nuevas construcciones para que hombres y mujeres comprendan su masculinidad y feminidad a través de vínculos no discriminatorios ni jerarquizados. Nuestra directora científica, Mari Carmen Míguez, organizadora de esta actividad, será quien nos presentará a los ponentes y moderará este evento. Muchas gracias. Gracias, Ana, por tus palabras introductorias, en donde además sintetizas muy bien el pensamiento psicoanalítico actual y las preguntas que desde el psicoanálisis se abren en relación al tema de género. Bueno, agradecemos a todos su participación, su interés por estar acá, pero reiteramos que para poder trabajar mejor esta mañana, todos tienen que silenciar su micrófono y preferiblemente apagar su video. Solo quedarán en pantalla las ponentes y yo como moderadora. Luego de que las tres participantes expongan, hablen, vamos a tener chance de hacer comentarios a través del chat o hacer preguntas y ellas gustosamente pues responderán o comentarán también lo que ustedes quieran decir. Entonces, desde ya los invito a que cualquier intervención, pregunta, comentario la hagan a través del chat. Yo las iré leyendo en orden de aparición y eso va a permitir una dinámica más ordenada. Bueno, entonces damos inicio ya a la primera participante, que es Sandra Caula. Ella es licenciada en Filosofía y magíster en Filosofía también de la Universidad Simón Bolívar. Tiene un diplomado en edición en la Oxford Brookes University. Es traductora y editora. Ha publicado Las artes de lo bello, según Etienne Gilson, en 1999, en la editorial de UCAP, entiendo, y El exilio en la palabra, realidad, ficción, filosofía moral, en la editorial Equinoccio este mismo año. Es también editora del portal 58, un portal periodístico que todos seguimos, muy interesante y muy actualizado. Y actualmente vive en España. Bienvenida, Sandra. Nos encanta tenerte aquí y sabemos que es un tema que has pensado mucho y que tienes mucho que decir en relación a eso. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Como tenemos poquito tiempo, yo voy a empezar, yo escribí 4 paginitas y un poquito más. Voy a empezar a leer de una vez despacio. Cualquier cosa me interrumpen. Y bueno, si queda más tiempo, hablamos al final, porque es que no quiero robarle tiempo a las otras participantes. No te preocupes, yo te voy a estar avisando, Sandra, si acaso te excedes el tiempo. Cuando te queden como 5 minutos o 3 minutos, yo te aviso. Ok, pero como es una idea completa, voy a empezar a leer para que nos dé tiempo. Si le dan a la copita esta que está del lado izquierdo, comparte, lo pones a pantalla completa, Michelle. ¿La viste? Del lado... No sí, estoy intentando, pero no sé por qué. No. Ya, en la parte de abajo, del lado tuyo... Ya va, listo. Ahí vamos. Listo. Okay. Entonces empiezo. De este panel, soy la única que no tiene otra formación en psicología que la de analizada, y me corresponde por eso hablar desde la teoría y desde mi formación como filósofo. Pero quiero confesar que cuando empecé a revisar viejos y nuevos textos sobre el tema que nos ocupa, constaté una profusión de ideas y de hechos que me asustó. Mi conclusión fue que no puedo exponer con detalles ni una historia del feminismo como corriente teórica, ni el amplísimo corpus teórico que se ha desarrollado sobre el asunto del género en los últimos 30 años. Pero sí puedo decirles algunas cosas sobre lo que ha pasado en el pensamiento que ha dado lugar a estas corrientes y hechos socioculturales. Determinemos primero de qué hablamos, porque se presta a confusión.
La tematización del género como problema tiene dos vertientes principales y ambas se refieren a lo que se ha llamado la construcción de identidad de las personas o su constitución como sujetos. O sea, no se trata tanto de la libertad para elegir un objeto amoroso, sino de las posibilidades que la lengua y la cultura nos dan para elaborar nuestra identidad y en particular nuestra identidad sexual. La primera vertiente de tematización es la teoría feminista. Lámina 2. Okay. Es la teoría feminista, es decir, la revisión crítica de lo que entendemos por mujer, de lo que se espera de una mujer, de las maneras en que pueden o no significar las palabras como mujer y femenino. El feminismo en este sentido es una crítica sociocultural y política, pues cuestiona lo que se asumía como natural y propio de la mujer y lo presenta como una construcción o sobredeterminación que esconde, entre otras cosas, formas de poder, ya que limita las posibilidades de un grupo de sujetos humanos, relegándolos a una posición social subalterna. Una de las consecuencias de esa crítica, menos explorada, pero no menos importante, es descubrir que también hay sujetos a quienes les ha sido difícil asumir la definición predominante de hombre y masculinidad. Creo que esta vertiente del problema de género, la teoría feminista, es bastante más aceptada hoy y es menos difícil que la segunda. Y está además ampliamente trabajada tanto en la teoría como en la clínica psicoanalítica contemporánea. La segunda vertiente de tematización del género es más compleja. Es una crítica de la idea que prevalece en el occidente judeocristiano de que solo haya dos géneros que obedecen a determinaciones anatómicas y que en consecuencia esos géneros, hombre-mujer, sean lo normal o lo natural. En la teoría psicoanalítica creo que por ello esos sujetos han aparecido como una finalidad en la construcción de identidad de los sujetos. Pero el binarismo se cuestiona hoy desde un corpus teórico que lo revela también como una construcción cultural. Los orígenes de esa crítica son muchos, pero hay que destacar dos. El primero, propiamente biológico. No siempre las determinaciones anatómicas son tan claras y muchas veces la necesidad de adaptarse a los dos únicos lugares sociopolíticos posibles, hombre o mujer, ha supuesto una violencia sobre las personas con consecuencias graves. El segundo es antropológico. El estudio de otras sociedades respalda la problematización del binarismo de género cuando se descubren culturas con roles distintos a los que conocemos y sobre todo se asignan lugares sociopolíticos a más de dos géneros. A estos cuestionamientos han respondido trabajos filosóficos diversos, pero el fundamental, o al menos el más conocido, es la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Al mismo tiempo, también se hace un aporte fundamental al tema desde el pensamiento postestructuralista y desconstructivo, cuyo principal representante sería Jacques Derrida. Y hoy, desde esas bases, escriben autoras como Donna Haraway, Judith Butler y Paul B. Preciado. A mi modo de ver, esta segunda vertiente de la perspectiva de género produce más angustias y resistencias, en la medida en que sus cuestionamientos de la identidad son mucho más profundas de lo que hemos conocido hasta el momento. Lo que se ha plasmado en las teorías críticas del binarismo aparece ante nuestros ojos cada día y cada vez más como hechos socioculturales. Desde hace 40 años, en las grandes ciudades del mundo se celebran las paradas del orgullo sexodiverso, con manifestaciones festivas que recuerdan las imágenes captadas por antropólogos en comunidades donde el binarismo no es la norma. Además, muchos países han aceptado legalmente que hay más de dos géneros, y tanto los formularios como los baños públicos están obligados a presentar al menos una tercera opción. Tienes que llegar hasta la 24. Es cada vez más normal. Espero. Hasta la lámina 24.
Es también cada vez más normal ver hombres y mujeres transvestidos en eventos cotidianos. Los muchachos escriben con total normalidad usando la letra E o la X para evitar marcas de género binario. Hay parlamentarios transgénero y uno de los filósofos más importantes del momento, hasta hace poco se llamaba Beatriz y hoy se llama Paul. Es decir, estamos ante un fenómeno de crecimiento que empieza a tener manifestaciones muy diversas en la cultura pop, en el arte, en las series, en el cine y en la música. Y parece haber llegado para quedarse, o al menos para dejar una marca permanente en la cultura como la dejó Mayo del 68. Debo decir sinceramente que a mí, que soy mujer y heterosexual, estos hechos me alegran. Y mi alegría es la otra cara de la tristeza que me embargaba cuando yo era joven y las calles y los espacios públicos eran muy diferentes. Mis amigos homosexuales de entonces se cuidaban de no tener que pasar la noche en una comisaría por atentar contra la moral y las buenas costumbres. Y mis amigas gay tenían que algún hombre intentar hacerles saber a la fuerza lo equivocadas que estaban en sus preferencias en la cama. Pero además, si un transexual aparecía en los medios, solo podía ser en un programa cómico o como noticia de página roja. Eso muestra que el patriarcado y el binarismo no se han impuesto ni mantenido sin crueldad y violencia, y que han supuesto relegar a lugares subalternos y hasta los márgenes de la sociedad a mucha gente. Por ello creo que va a ser muy difícil que desaparezca esta ventana de libertad abierta hoy, que permite vidas más armónicas a pesar de los sustos que pueda producir. Comentaré ahora, desde un enfoque filosófico distinto al desconstructivismo, el conflicto que se produce entre las convenciones de género y su desafío por teorías y hechos en el mundo contemporáneo. Cuando Mari Carmen conversó conmigo sobre este encuentro, me saltaron a la mente enseguida dos frases. La esencia se expresa en la gramática y el alma se hace de palabras. Sobre ellas quisiera ahondar. La primera es de Wittgenstein, pero yo la conocí por mis lecturas de Stanley Cavell, un filósofo norteamericano que murió hace 2 años. ¿Perdón? La cita a menudo en la primera parte de su trabajo principal, Reivindicaciones de la razón, y es obviamente una manifestación de la idea de que los límites de nuestro mundo son los de nuestras palabras. Pero Cavell llega a ella tras analizar el proceso en el que adquirimos un lenguaje. Dice en ese desarrollo algo que los analistas saben, que cuando un niño aprende su lengua, ha hecho mucho más que relacionar nombres y realidades, nombres y objetos. En el aprendizaje de una lengua, el niño recibe, junto con el lenguaje, las formas de vida en el que éste adquiere sentido. Perdón, oigo una bulla allí. Adelante, Sandra. Bueno, pueden quitar las láminas ya si confunden, no hay problema. En el aprendizaje de una lengua, echo un poquito para atrás. Para Cavell, Cavell llega a ella tras analizar el proceso en el que adquirimos un lenguaje. Dice en ese desarrollo algo que los analistas saben. Cuando un niño aprende su lengua, ha hecho mucho más que relacionar nombres y realidades, nombres y objetos. En el aprendizaje de una lengua, el niño recibe, junto con el lenguaje, las formas de vida en el que éste adquiere sentido. No solo cuál es la palabra para padre, sino que es un padre, no solo cuál es la palabra para amor, sino que es amor. Al aprender el lenguaje se aprenden formas de vida que hacen que estos sonidos hagan lo que hacen. Más adelante presenta ese aprendizaje como una suerte de contrato social por el que aceptamos ingresar a una comunidad. Así relaciona lengua y política de una forma que me parece muy fructífera, pues refiere a la aceptación de unas convenciones compartidas que nos sirven, no solo para comunicarnos con otros, sino también para comprender el mundo y a nosotros mismos en él. Al aprender a hablar, aceptamos las palabras que nos dan, las palabras del otro, con todo lo que ellas implican, y aceptamos formar parte de una comunidad.
pero este pacto lo tendremos que refrendar en nuestra vida adulta, al construirnos como individuos y tener una voz propia. Creo que esta es otra lectura que puede hacerse de la famosa frase de Kate Millett, la personal es político, y de su paráfrasis hecha por Emil Bleichmar, lo político es personal. Estas convenciones que recibimos como mundo, en la lengua, en las formas de vida, aunque no son inamovibles y rígidas, tampoco son arbitrarias, pues no podemos decidir nosotros que cambien absolutamente a riesgo de caer en el sinsentido. La convencionalidad del lenguaje y de las formas de vida es un milagroso acuerdo compartido que nos permite estar con los otros y que paradójicamente también nos los puede impedir. El hecho de que coincidamos en una convencionalidad abre la posibilidad de que eso no suceda. Y sabemos quienes estamos aquí que eso no es un asunto especulativo, sino una circunstancia frecuente. Sea como experiencia puntual o como algo recurrente, pasa que sentimos tensión o discordia entre nuestro mundo interno y nuestra experiencia y las palabras y las formas de vida que nos rodean. Y la terapia suele ser el lugar a donde acudimos cuando tenemos esa experiencia. La frase de Witt, que está en la esencia se expresa en la gramática, creo que puede ser además el referente de otra cosa que sucede en la terapia. Ante el desajuste de un individuo con su entorno, el terapeuta sabe que no hay una verdad externa a sus palabras, una verdad fuera de la gramática que el mismo paciente va tejiendo, que puede ofrecerle como objetividad para disolver el conflicto. Esto que dice un filósofo sobre los desacuerdos entre el alma y la sociedad, y su sociedad, lo quiero ver ahora desde el punto de vista de una psicoanalista y escritora. El alma se hace de palabras, es una frase de Ana Teresa Torres, que da título a un libro y a un ensayo que me gustan muchísimo. Con alma, Ana Teresa se refiere a subjetividad, a esa zona difusa, íntima, ubicua, en la que habitamos dentro de nosotros. Lo que cada persona es, lo que subyace a ese concepto más complicado todavía de identidad. Una instancia subjetiva que nos constituye, que conocemos puramente y que nos conduce en la existencia, unas veces con certeza y la mayoría con dudas y ambigüedad. Esta subjetividad, prosigue Ana Teresa, no tiene sustancia física, pero se asienta en el cuerpo y está construida de algo. Ese algo es el lenguaje. Estamos estructurados en palabras y eso nos determina, pero también por paradoja nos libera. Sufrimos el lenguaje desde el nacimiento. Este nos encadena, nos obliga a hacer lo que somos. Es nuestro amo. Es el dueño de esa subjetividad que se construye tan temprano que no recordamos su origen y es un soporte, un plan, un orden en el que viven nuestros deseos, cicatrices, fantasmas. Te queda poco tiempo ya, Sandra. Ya me falta un pedacito. Ok. Ana Teresa se refiere luego a lo que sucede cuando una persona va a terapia. Los psicoterapeutas están entrenados para desentrañar el camino de palabras que nos condujo hasta donde nos encontramos. Los hechos, la biografía... No, voy a resumir aquí. Volvemos al pasado para darle sentido al presente, y el sentido surge del diálogo, de las palabras que cruzan terapeuta y analizado. Del mismo modo, de modo que adiós a la objetividad, como antes que Abel dijo, adiós a la esencia. La paradoja es que en este proceso, la palabra del otro, la que nos ha encadenado, nos enseña a librarnos y a recrearnos, a encontrar otros caminos de sentido posibles. Si no fuera así, nos repetiríamos infinitamente. Y cierra diciendo, se suele pensar que el psicoterapeuta encuentra una verdad que estaba en nosotros y no conocíamos, pero no es verdad, pero no es cierto, esa verdad hay que construirla. Cierro ahorita, son tres parrafitos. Tanto el filósofo Cabel como la psicoanalista Ana Teresa aluden a la construcción de nuestra subjetividad con las palabras y convenciones recibidas, las del otro. Propongo reparar entonces en que si las casillas que me presentan esas palabras y convenciones para construir mi identidad son solo dos, que además podrían tener consecuencias terribles para mi vida, al relegarme a una situación desventajosa o marginal,
va a ser difícil que sin un enorme sufrimiento yo encaje en esas casillas. Lo que quiero señalar es que tanto el patriarcado como el binarismo han pasado a ser para mucha gente la palabra del otro, y que por eso la problematicidad del género en sus dos vertientes no es ni un invento ni una arbitrariedad de sujetos que no aceptan su destino natural. Tampoco es solo una moda superficial o pasajera, peligrosa porque se presta a explotación comercial o política. Es una realidad que ha permitido a gente sin esperanzas tener una vida mejor. Y de ahí que debamos considerarlo antes de hacer diagnósticos o juicios. Me queda un minutito más. Mari Carmen. Sí, sí, Sandra, un minuto. Sí. Ok. ¿Cómo responder a esta circunstancia? Yo apelo de nuevo a Cabel, quien dice que cuando esas disonancias aparecen, lo único que puedo hacer es convocar los criterios de mi cultura para enfrentarlos con mis palabras y mi vida, tal como quiero que sean y puedo imaginarlas. Pero también confrontar mis palabras y mi vida con la vida de las palabras de mi cultura, con la vida que las palabras de mi cultura pueden imaginar para mí. Y esto es confrontar la cultura consigo misma al filo de las líneas en que dicha cultura hace contacto conmigo. Quiero recordar, para terminar, que a Freud le tocó chocar con la lengua y las convenciones de su tiempo. Así que esta demanda de oír y elaborar lo disonante viene desde muy dentro del propio psicoanálisis, que es una teoría crítica fundamental de la cultura contemporánea. Perdón por haberme pasado un poquito. Muy interesante, Sandra. Muchas gracias por tu recuento, tu reflexión, que nos recuerda además que este tema de género y la sexualidad no son temas que se piensan desde hace poco tiempo, sino que justamente se ha venido gestando todo un pensamiento y cuestionando, ¿no? Lo establecido, el género binario, digamos, las convenciones en relación al binarismo de género desde hace mucho. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a darle la palabra a Magdimar León. Ella es psicólogo clínica y social, experta en género, salud sexual y reproductiva y violencia sexual. Es docente e investigadora de la maestría en estudios de la mujer de la Universidad Central de Venezuela y es coordinadora de ABESA, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, una organización no gubernamental que tiene muchos años trabajando en nuestro país. Bienvenida, Magdimar. Tienes la palabra. Adelante. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Primero, agradecer esta invitación, que me parece un momento y una ocasión estupenda para compartir desde diferentes espacios, desde diferentes visiones, este tema que está muy polémico en los actuales momentos. Hay muchas discusiones a nivel mundial, sobre todo en España, con toda esta legislación que se está empujando. En México también se han dado unos debates súper interesantes sobre toda esta controversia en torno al tema de género, y que podamos discutir esto acá en Venezuela, bueno, me parece una oportunidad excelente. También decir, no estaba en la presentación, bueno, que también soy feminista. Me encanta el recorrido que acaba de hacer Sandra y un poco el énfasis que ella coloca al final de su disertación. Bueno, porque también desde ahí es que voy a hablar, entonces me parece importante señalarlo. También tengo escrita mi presentación, así que voy a leerles. Comienzo mi intervención haciendo referencia a un artículo recién publicado esta misma semana, por cierto, el martes 15 de septiembre, en la revista digital española Contexto y Acción. El título del artículo es sobre el trabajo sexual trans. Pues realmente, si uno se guía por el título del artículo, pues probablemente no lo vincule con este tema completamente. Sin embargo, en su contenido desarrolla planteamientos dignos de compartir acá con ustedes.
Se trata de una entrevista que Nuria Alabao, quien es periodista y doctora en antropología, realiza a Miquel Missé, quien es sociólogo, activista trans y autor del libro A la conquista del cuerpo equivocado, publicado en el 2018. En esta entrevista, Alabao pregunta a Missé: ¿podemos pedirle al Estado una ley que transforme la normatividad del género? Missé responde: probablemente no solo es responsabilidad del Estado, pero creo que el Estado no debería fomentar la rigidez de género. Y lo hace permitiendo que dispositivos culturales, educativos y sanitarios refuercen esas lógicas. Igual podríamos hacer políticas más potentes para que los niños puedan expresar su feminidad y las niñas su masculinidad. Si lo pensásemos a más largo plazo, se pregunta, ¿no podríamos hacer una política que combatiera directamente aquellos malestares que le produce a la gente la rigidez de género, independientemente de cómo se llamen y cómo se apelliden, sean o no LGTB? Continúa la entrevistadora. Precisamente otro de los debates más enconados es el de la infancia trans. ¿Cómo se tendría que abordar esta discusión para que sirva para ampliar las posibilidades de niños, niñas y de todos? Contesta Missé, pues exactamente igual que con los adultos. Yo creo que no es que haya unos niños que son auténticamente trans, otros que no lo son. Creo que la transexualidad es una posibilidad, es un itinerario que a alguna gente le mejora mucho a la vida, y es el caso de algunos niños. Ahora, de nuevo, creo que es un parche. Yo mismo lo habito, bueno, porque él es trans. Pero hay cosas que, aunque son funcionales para vivir, no van a la raíz del problema. La cuestión es, ¿cómo llega un niño a pensar que la única manera de poder ser sí mismo es siendo una niña? ¿Qué terrorífica es la categoría niño como para que tú no puedas ser tú? De esto no tienen culpa los niños nacidos hoy, ni hace 10 años, ni yo. No tenemos la culpa. Pero es una pregunta pertinente de cara al futuro. Me gustaría que cuando un niño siente que sus elecciones son persistentemente femeninas, no pensara que la única manera de habitarlas es ser una niña. Lo pienso para los niños y para los adultos. ¿Tiene que resolverlo el Estado? No. En cualquier caso, el Estado siempre está haciendo algo. De momento, define lo que es transexualidad infantil y permite que los niños de 2 años puedan modificar su documentación. Eso sí lo hace. Y eso esencializa y refuerza un imaginario que el Estado no debería reforzar. Me gustaría que cuando un niño siente que sus elecciones son femeninas, no pensara que la única manera de habitarlas es ser una niña. Y lo pienso para los niños y para adultos. Creo que la cuestión es que vivimos en un mundo en el que 2 categorías de género son rígidas. Eso lleva a alguna gente a realizar transiciones de género, lo que puede colocarla en un lugar de vulnerabilidad. Pues hasta aquí la referencia al artículo. Y de este quiero destacar, por un lado, el papel del Estado y de las diversas instituciones educativas, instituciones de salud, o sea, de todo tipo, familia, que sostienen esto que él llama la rigidez de género, o que más comúnmente podemos denominar estereotipos de género. Pero sobre todo, quiero destacar el malestar generado a las personas sobre la rigidez de estas categorías. Y con el malestar generado con ese ideal que quizás no se logra cumplir. Fausto Sterling, en su libro Cuerpos sexuados, la política de género y la construcción de la sexualidad, que fue publicado en el año 2006, siguiendo la línea de muchas teóricas feministas, nos explica cómo el género es una construcción social, pero además agrega que
Etiquetar a alguien como varón o mujer es una decisión social. Es decir, que de alguna manera es un proceso individual, pero también socialmente creamos la idea de a quién denominamos hombre y a quién denominamos mujer. Puede que el conocimiento científico ayude en esa decisión, y es importante aquí destacar que Sterling es bióloga y trabaja justamente en estos temas. Pero en definitiva, nuestra concepción del género es nuestra concepción del género y no la ciencia la que puede definir nuestro sexo. Incluso reconoce cómo nuestra concepción del género incide en la propia producción del conocimiento científico sobre el sexo y la sexualidad. Es entender el conocimiento situado en la misma línea que lo concibe la epistemología feminista. Lo que entendemos como sexualidad normal o anormal, lo patológico o no patológico, están atravesadas por nuestras propias concepciones e inciden en la producción científica. Como señala Donna Haraway, autora del Manifiesto Cyborg, en tanto lo que llamamos hechos del mundo vivo no son verdades universales, sino que, abro comillas, están enraizados en historias, prácticas, lenguajes y pueblos específicos. Cierro comillas. Aquí hago un inciso para mencionar, por ejemplo, algunas referencias antropológicas sobre cómo nativos norteamericanos reconocían 5 géneros y consideraban que las personas que integraban tanto características masculinas como femeninas poseían dones especiales. En tribus como los Navajo, los Cheyenne, los Cherokee, reconocían 5 roles de género: mujer, hombre, mujer de 2 espíritus, hombre de 2 espíritus y transgénero. Parece que en estos contextos el binarismo sexual no era la pauta. En 1972, sexólogos como John Money y Anne Eckhart popularizaron la idea de que sexo y género son categorías separadas y distintas. El sexo entendido como los atributos físicos que son determinados por factores genéticos, anatómicos, fisiológicos, mientras que el género es una construcción y convicción individual, digamos la convicción interna de que uno es hombre o mujer. Y las expresiones conductuales de dicha convicción que se vinculan con esas construcciones sociales de ser hombre y ser mujer. De esta manera, los términos del debate para las feministas, investigadores y para la ciencia eran, por un lado, el sexo representaba anatomía y fisiología. De alguna manera, discutía poco al respecto. Por otro, sobre lo que sí se dio mucha discusión y todavía se da, es el género, que representa las fuerzas sociales que moldean la conducta. Sin embargo, hoy día nos plantea la bióloga Sterling que cuanto más se busca una fase física simple para el sexo, como es la existencia de pene o vagina, cromosomas XX o XY, producción de hormonas, entre otros, más claro resulta que sexo no es una categoría puramente física. Es decir, las señales y funciones corporales que definimos como masculinas o femeninas están ya imbricadas en nuestras concepciones de género y esta es una construcción social no biológica o científica. Hasta el momento, al menos acá en Venezuela y en buena parte del mundo, se sostiene un binarismo sexual. Solo 2 categorías, hombre y mujer. Incluso desde el punto de vista de la práctica médica, el progreso en el tratamiento de la intersexualidad implica mantener la normalidad, es decir, la balanza debe inclinarse hacia alguna dirección y para las personas trans implica la transición de un género a otro. La idea de cuerpo equivocado es el relato dominante para explicar las identidades transgénero y la transexualidad. De acuerdo a esta idea, las personas nacieron en un cuerpo que no corresponde con su vivencia interior.
Misé, en su libro del 2018, plantea que esto es engañoso. El autor cuestiona la búsqueda de bases esencialistas en esta construcción de la identidad de género y responsabiliza al paradigma médico de la divulgación de la idea del cuerpo equivocado, en tanto les trae beneficios económicos. Esgrime que el conocimiento promovido por las disciplinas médicas autoriza a los facultativos a mantener una mitología de lo normal, del binarismo, a base de modificar el cuerpo intersexual y el de personas trans para embutirlo en una u otra clase. El planteamiento va en la dirección de que formular la existencia de un trastorno psiquiátrico, de un trastorno de identidad de género, que lleve como respuesta médica la modificación del cuerpo, en realidad lo que hacen es impedir que el malestar con su propio cuerpo y con su sexualidad sea tramitado de otra manera. El camino propuesto por el paradigma médico de hormonas y operaciones no estará limitando a las personas trans a asumir su responsabilidad sobre su malestar en este proceso. Muchos piensan que sí. Los comportamientos de género están socialmente predefinidos. Esto es así para las personas trans, inter y para las personas que no lo son. La identidad de género es un proceso que se construye socialmente. Los roles de género se aprenden desde la pequeña infancia y cada vez con mayor fuerza se cuestiona esta conceptualización tradicional del género y de identidad sexual, en tanto constriñe las posibilidades de vida y perpetúa la desigualdad de género. De acuerdo a estos planteamientos, la trayectoria que conduce a volverse trans está relacionada con la rigidez de los géneros. Y los dos únicos modelos son los del hombre masculino y la mujer femenina. El malestar que produce la incapacidad de vivir acorde a su modelo natural conduce a escoger el opuesto. Esta es una de las formas de adaptarse al malestar en el género, pero no es la única. Las trayectorias de las personas trans, como las de cualquiera de nosotros, están atravesadas por la rigidez de las normas de género. Es importante entonces volver la mirada al esencialismo y al binarismo dominante. Los cambios corporales no son todos. No resuelven todos los malestares. No otorga una nueva vida. Y para cerrar, parafraseando a Misé, el cuerpo es el lugar en el que se expresa el malestar, pero no es la fuente del malestar. Gracias. Muchísimas gracias, Magdimar. Muy interesante tu intervención. Rescato, solo subrayo esta idea de cuerpo equivocado y la paradoja que en medio de este planteamiento sobre diversidad y pluralismo hay gente que apareciendo como defensora de lo diverso, sin embargo pareciera que quieren encajar a los cuerpos otra vez en un binarismo por vía quirúrgica o por otras vías. Entonces eso pareciera, me llamó mucho la atención de lo que planteas, porque plantea una paradoja y trae una paradoja interesante que podemos conversar más tarde. Bueno, nuestra próximamente es nuestra psicoanalista y amiga, profesora de tantos, muy conocedora del tema femenino y de la mujer, que es Adis Atías de Cabalín. Es médico, psiquiatra y psicoanalista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, supervisora del Instituto de Psicoanálisis de nuestra sociedad, y autora del libro Muñeco de Trapo, Reflexiones sobre la Adolescencia, y de muchos otros trabajos sobre psicoanálisis que pueden encontrar en nuestra revista Trópicos, que aprovecho a publicitar aquí a través de nuestro portal, la pueden encontrar también. Entonces, bueno, Adis, bienvenida. Queremos escucharte.
te dejamos para el final, digamos, pues, como última ponente, también porque toda tu experiencia... Sí, señor, ya porque descubrí. toda tu experiencia así lo requiere. Entonces, bueno, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación y contenta de escuchar estas tan inteligentes compañeras de evento. Bueno, quisiera resumir, vamos a ver si lo logro. Hoy, el abanico hoy de estas posibilidades de género es muy amplio, pero yo quiero resaltar que pareciera que hoy nos encontramos las personas menos inclinadas a excluir, a limitar, a prohibir. Eso para pensarlo. Yo lo comparo con lo que sucede en las actuales relaciones padres-hijos, donde parece que colocar un orden de crianza, pautas de crianza, trae como descontento, temor, desacuerdo, como que marcar la simetría no gusta. Yo me pregunto si esta tendencia a borrar diferencias tendrá que ver con un mandato social, una imposición legal, o verdaderamente queremos incluir, permitir, liberar espacios y conceptos. También encontramos hoy el uso del lenguaje inclusivo, que intenta romper el carácter binario, masculino-femenino. Busca crear una letra que borra la diferencia, la X o la E. Por ejemplo, les nenes. Intentar crear un lenguaje no sexista que no deje a nadie afuera. Es como intentar borrar lo hasta ahora usado, así como que el masculino no nos pertenece. Este lenguaje parece más una anulación de la diferencia que una inclusión. La anulación así me parece a mí que implica pérdida de riquezas en los significados. Y si pensáramos que más que en el lugar de no dejar a nadie afuera, terminamos por no incluir a ninguno, es un nada, como aquella de Miquel Ende en La historia sin fin, que termina comiéndose todo. Además, fíjense que la letra X más bien no tiene un sentido positivo, es tachar, borrar, anular. Vamos a intentar entender la identidad de género como una vivencia interna e individual como cada persona lo siente. Esto puede corresponder con el sexo visible al momento del nacimiento. Laplanche dice, el género es plural, usualmente binario, pero no por naturaleza. Es el proceso de asignación que llevan a cabo los padres de inicio y se va empleando al lenguaje y por las conductas del entorno familiar. Agrega, podemos hablar de una asignación continuada o de una prescripción real. Prescripción en el sentido en que hablamos de mensajes llamados prescriptivos del orden. En realidad, bombarderos de mensajes. Vemos cómo las identificaciones pertenecen no solamente al complejo de Edipo o a la pareja parental como pareja sexual, sino a su actuación en general como hombres o mujeres. Podemos pensar que en lugar de identificarnos con, nos identificamos por. Nuestra identidad de género está influida por interacción de factores biológicos, entonces, psicológicos, sociales, económicos, culturales, entre muchos otros. Entonces puede ser la sensación que tenemos de ser hombre o mujer, o ambos, o ninguno de otros. Ya escuchamos esta división ahora de personas y géneros, que son la identidad de sentirse hombre o mujer que coincide con sus genitales de nacimiento, personas LGTB, género fluido, la mezcla de ambos sexos, o no se identifica con ninguno de los dos. Pero actualmente, en lo que al género se refiere, observamos una crítica a la llamada heteronormativa y al binarismo de género. Esto nos venía haciendo ver la realidad exclusivamente de una sola manera posible y pautas marcadas previamente. Era un binarismo monolítico versus la perspectiva hoy del género, que pareciera en continua construcción y elaboración. Construcción social que cuestiona que haya una esencia de cada sexo. Yo pregunto,
No hay entonces estructuras predeterminadas. Hay pleno dominio de sí mismo. ¿Dónde queda el inconsciente? Entonces debemos agregar otros conceptos. Sexo para un orden biológico, diferencias anatómicas y fisiológicas, machos y hembras. Y el concepto de sexualidad, donde desde el psicoanálisis se va a estudiar como único para cada sujeto. Sexualidad formada en una generalizada disposición perversa polimorfa, determinada por los avatares infantiles. Nada cambia la manera en que la sexualidad está arraigada en el cuerpo, en la acumulación consciente e inconsciente de la experiencia del cuerpo y la relación de la pareja parental, que es su origen. Eso es de Parsons. Ese concepto de sexualidad, además, está determinado por la forma en que una sociedad interpreta ese hecho biológico y con los significados que le adjudica. Visto así, no sería una descripción objetiva y final de los hechos. Por eso es que puede existir la posibilidad y tal vez, ¿por qué no?, la necesidad de reelaborarla. Sigmund Freud, hay que nombrarlo porque ha sido tan, como ya lo nombraron mis amigas que hablaron ahorita. En el 1917, en la conferencia número 20 sobre la vida sexual de los seres humanos, resaltó iniciando la conferencia que todo lo sexual es indicoroso, que no está permitido hablar, y dice además, no es fácil indicar todo lo que se relaciona con la diferencia entre los sexos. Y ahí se preguntó en esa misma conferencia, ¿qué actitud adoptaremos frente a las maneras inusuales de satisfacción sexual? Y ahí agregó, la pretensión decepcional de los homosexuales cae por tierra tan pronto comprobamos que en ningún neurótico faltan emociones homosexuales y que buen número de síntomas así lo expresan. Nos vemos precisados entonces a considerar la elección de objeto dentro del mismo sexo como una manifestación regular de la vida amorosa, ni más ni menos, lo dijo Freud. También señaló que no hay ningún sujeto que sea la representación de lo puramente masculino o femenino. Todo sujeto porta un poco de cada uno. También es verdad que la mayoría de los varones se quedan muy a la saga del ideal masculino y que todos los individuos humanos, a consecuencia de su disposición bisexual y de la herencia cruzada, reviven en sí caracteres masculinos y femeninos, de suerte que la masculinidad y feminidad puras siguen siendo construcciones teóricas de contenido incierto. Una anécdota, en 1903, en una entrevista a Freud en un diario de Viena, que preparaban un artículo sobre un escándalo local, el juicio de un profesional destacado de Viena, acusado de prácticas homosexuales, Freud dijo tajante, defiendo la postura que el homosexual no es propiedad de un tribunal. Y dijo que no podíamos tratar a los homosexuales como enfermos porque, dijo, ¿acaso esto no nos obligaría a caracterizar como enfermos a grandes pensadores e intelectuales a quienes admiramos? Por eso dijo en esa conferencia, quiero estimular a quebrar prejuicios. Entonces no es cuestión de contrastes entre los géneros y su manejo erótico. Tal vez es mejor el término de lo que es común entre ellos, pero no olvidemos que el super yo vigila las satisfacciones. Volviendo ahora al impacto cultural que hemos venido escuchando ahorita sobre las ideas de sexo y género en estos últimos años con los llamados entusiastas sexuales, la teoría del queer, voz crítica surgida en los años 90 que se opone a cualquier forma de normativa de la sexualidad, en el sentido de que no son esencialmente de naturaleza biológica, sino el resultado de una elaboración social que varía en cada sociedad. Expresa un deseo por las configuraciones polimorfas que se distancian del control y organización del sujeto sexual en identificaciones obligatorias. También encontramos los movimientos de resistencia intrínseca al poder de la hegemonía masculina del heterosexual. Claudio Lax Eyzerick dijo que tal vez la expresión continente negro empleada por Freud en el 1926 para caracterizar la sexualidad femenina
se puede aplicar mejor al enigma y a eso oscuro, extraño que nos desafía cuando nos encontramos con las constelaciones que constituyen ambos géneros y sus variaciones actuales. Vamos a acercarnos a este enigma de los géneros preguntándonos ¿contra qué se enfrenta el yo? Del discurso del género como construcción social que cuestiona que hubiera una esencia de cada sexo, de la culpa edípica, de la angustia de castración despertada por los deseos edípicos, para defendernos de un colapso psicótico, o si los movimientos que hemos venido desarrollando pueden defendernos de la relación con el objeto y si en algunos casos pretendemos deshumanizar a la otra persona para evitar la intimidad. Intimidad que atemoriza y parece necesario huir de ella, como que si intimidad y unión nunca deben estar presentes. ¿Será que luce como insoportable la relación con una persona que tiene su propia alteridad? Parece existir la evitación de la condición de persona. Quiero agregar ahora el tránsito particular que enrumba al transexual. Pudiera encontrarse la necesidad de recrear la promesa de un desborde erótico y que el cuerpo logrado grita, me hago a mí mismo. Cuerpo que parece comandar con la negación del espacio psíquico, porque este no va al ritmo del cambio físico externo. Pareciera la parodia de la frase la anatomía es el destino, ya que la operación psique, esa es la difícil para crear, y en la que no podemos preguntar, ¿dónde queda el duelo por los aspectos corporales perdidos? También la industria del sexo que ha venido a la par de estos nuevos géneros, es importante revisarla. He conocido el intercambio con colegas profesionales donde los pacientes hacen su ejercicio sexual desde una proyección en su deseo de crear un libreto, excitarse y buscar realizarlo en internet. Así entramos en la industria del sexo. Industria de la máxima rentabilidad del mercado cibernético que sintetiza y define un modo específico de producción y consumo. Una temporalización masturbatoria de la vida, una estética visual alucinógena del objeto vivo. Eso es de Beatriz o Paul Preciado, en texto Yonke. En ese texto aparece la fuerza orgásmica, definida como la potencia actual o virtual de excitación total de un cuerpo que no conoce diferencias entre hetero y homosexualidades, ni entre objeto y sujeto. Es la fuerza orgásmica como la suma de la potencialidad de excitación inherente a cada molécula viva y que aspira a extenderse en el espacio y en el tiempo, a todo y a todos, en todo lugar y en todo momento. Texto Yonke. Entonces, parecen lucir como ávidos glotones que no quieren perder nada, desean gozar por todos los espacios que consideren erógenos. Personas que no diferencian un órgano sobre otro. Parecen tener un cuerpo polisexual, vivo, que ayudado por la tecnología parece un cuerpo individual con una extensión de las tecnologías globales de la comunicación. Texto Yonke. Yo agrego espacios virtuales que favorecen la soledad. Finalmente, unas notas sobre el binarismo masculino-femenino y su interjuego. Lo masculino externamente parecía oponerse a lo femenino, como un distanciamiento de la mujer, encontrando construcciones que colocaban al hombre en el control de las emociones y sentimientos hacia sí mismo y hacia los demás, pero sobre todo huir de lo femenino, no ser como ella. En cambio, la mujer lo ha hecho diferente. La mujer entró en los desafíos actuales movilizadas por los cambios en lo social, con las muchas nuevas formas de estructuración familiar, con los cambios y avances biotecnológicos, fertilización asistida más allá de la heterosexualidad. La mujer no huyó de sus aspectos masculinos. Algunos los tomó para ella, fuerte, vestida de hombre, como guerrera en roles de supervivencia. Y como antes, fue objeto de leyes, por ejemplo, el derecho a la pernada, el noble y la prerrogativa de la primera noche con la mujer de su vasallo. Hoy aún, en las más serias instituciones y corporaciones, parecen ver a la mujer como disponible.
Estamos para pensar hoy en la mujer sobrecargada y autosobrecargada, a veces omnipotente, silenciada y autosilenciada. Mujer que nos lleva a recorrer su historia de niña, donde la mayor significación de la fase predípica, esa fuerte ligazón madre-hija, va a marcar la condición femenina. Donde la amenaza de perder este amor es la situación de mayor eficacia para generar angustia. La niña va aprendiendo, si eres buena como yo quiero que seas, tienes mi amor. De adulta pensará, mi mamá sabe de eso, se estremece si no la quieren. Cadena generacional con el orden de asumir los ideales maternos femeninos como tarea primordial. Bleichmar. Asumir los ideales femeninos impide a la mujer acceder a los parámetros requeridos al modelo de la cultura, situación que genera sufrimiento y coloca a las mujeres en una condición de infelicidad y riesgo, pero a la vez es la crucial en su equilibrio narcisista. Están sobrecargadas, además con el intento de mover los roles, poco entrenadas en el manejo de la tarea de la maternidad con sus nuevas formas de crianza y cuidado, poco preparadas para resistirse a lo que desde afuera se le impone como ideal del yo, priorizando la lucha por no repetir el modelo social de la feminidad materna. Hoy tenemos el gran avance del derecho femenino a su absoluto placer en lo sexual, aunque su goce continúa siendo del desconocimiento para algunos hombres a quienes parece molestar que la mujer lo impone o lo exige. Más aún en las actuales novelas, por ejemplo, Las 50 sombras de Grey, la autora en su narrativa pone el énfasis en la complacencia del deseo masculino, ¿o no? Me pregunto si el hombre aún no acaba de integrar la división ancestral que tiene de la mujer madona y prostituta. Y continuando con la interrogante y encontrándonos todavía con la violencia de género, con la voz de recargo y soledad, vuelve la pregunta, ¿a quién beneficia este cambio de la mujer? Propongo detenernos y ver si algunos caminos que no recorrimos deberíamos conocerlos y pensar. Como antes, los depredadores generaron en la mujer dolor y paralización, hoy ella parece sabotearse y cambia el cuento antiguo de Cenicienta y princesa al cuento actual de mujer maravilla, guerrera, todopoderoso, que dice, yo puedo. La respuesta será cambiar el vivir de cara al exterior, al modelo que nos imponen y responderse lo que está dentro de cada una, lo particular de la hoja de ruta femenina, porque lo cierto es que a pesar de todos los avances en sus derechos, todavía escuchamos a las mujeres con mucha ansiedad en lo emocional. Finalmente termino con unas palabras que nos pueden ayudar de Jorge Luis Borges. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y hay un hilo. Muchas gracias. Gracias a ti, Adis. Muy interesante tu planteamiento. Dentro de un pensamiento psicoanalítico me quisiera resaltar el énfasis que le das a la castración, al concepto de castración y a la imposibilidad en algunas circunstancias de hacer el duelo también por la anatomía, por el cuerpo heredado, por el cuerpo que somos, ¿no? Y bueno, es parte de lo que podemos conversar y discutir. El tema de la falta, del conflicto, de la disconformidad, del ideal, de la aspiración, que está implícito en el tema del género y de la sexualidad. Pero bueno, los invito a hacer preguntas y no voy a seguir hablando yo, sino que voy a leer aquí algunas de las, en orden de aparición, los comentarios e intervenciones que están haciendo los participantes en el chat. Empiezo por un comentario, pregunta de Antonio Atías, que me imagino que se dirige a Sandra Caula. Él pregunta, ¿el lenguaje entonces construye la realidad o es la realidad la que genera nuestro lenguaje? ¿Soy hombre o mujer como un constructo de mi mente y mi pensamiento? Y entonces,
¿Dónde dejamos la realidad biológica? Bueno, eso es parte de lo que justamente estamos aquí conversando y es un tema interesante, la anatomía, lo biológico, lo fisiológico frente a lo subjetivo y a las identidades. Pero voy a leer otra intervención antes de volverle a darle la palabra a las ponentes. Ana Teresa Torres dice, excelente encuentro, gracias a Sandra por su mención del alma se hace de palabras. Pregunto a Magdimar, ¿qué otros modos que no sean las modificaciones fisiológicas pueden ayudar en la disforia de género? Esto va para ti, Magdimar. Sigo con una intervención de Adriana Prengler, también para Magdimar, que dice, también me gustaría mucho escuchar la respuesta de la pregunta de Ana Teresa. Sandra, me encantó tu analogía con la adquisición del lenguaje de Cabell y excelente análisis de Addis. Excelente idea de este evento, felicitaciones a todos. Bueno. Por lo pronto tenemos estas dos comentarios, preguntas, la que va dirigida a Sandra y la que va dirigida a Magdimar. No sé ustedes cómo quieren ordenarse. ¿Cuál? Silencien por favor los micrófonos y todos los comentarios pueden hacerlos por vía chat, por favor. Se les va a dar la palabra por allí. Yo puedo contestar muy rapidito a... Okay. ¿Cuál era el nombre? ¿Atías? Antonio Atías. Antonio. No es que la palabra determine la realidad, lo que están diciendo tanto Cabell en el caso de nuestro vínculo con lo real, como Ana Teresa que se refiere a la subjetividad, es que nosotros no llegamos a la realidad directamente, la realidad siempre está para nosotros mediados por un lenguaje. Entonces, hay determinaciones anatómicas, sin duda. La cosa es cómo esas determinaciones anatómicas tienen un valor para nosotros. ¿Qué significan esas determinaciones anatómicas dentro de la cultura? ¿Cómo las elaboramos dentro de la cultura? Pero no es que no exista lo real, ¿no? A eso me refería. Gracias, no sé si Sandra. Responde. ¿Aló? Sí, muchas gracias. Magdimar, adelante. Sí, la pregunta es ¿qué otras respuestas más allá de la respuesta de los cambios fisiológicos, ¿no? A las personas con disforia de género. Bueno, primero, no todo el mundo tiene acceso a los tratamientos. En Venezuela, sobre todo, muchas personas trans, que se viven trans, mujeres trans u hombres trans, no tienen acceso. Casi diría yo que la mayoría, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Cómo construyen su identidad? Recuerdo en este momento una activista trans, una mujer trans activista venezolana, no es de las más reconocidas. Es interesante porque ella asume ser mujer trans, pero no está para nada interesada en hacer la transición sexual. No está para nada interesada en mutilar su pene, no está interesada en recibir hormonas. Ella ha logrado construir, hacer, digamos, las paces con su cuerpo, viviéndose como una mujer trans. Entonces, a ver, creo que desde el psicoanálisis, desde la psicoterapia, creo que muchas cosas se pueden hacer en estos acompañamientos. La opción quirúrgica, la opción hormonal, bueno, es una opción. Además, bueno, debemos reconocer que es para unos pocos en Venezuela. Otras opciones hay otras opciones. Hay otros modos. Creo que acá una cosa importante es dejar de entendernos como mujer u hombre, sino entendernos como mujeres y como hombres. O sea, ampliar estas categorías, flexibilizar estos imaginarios en donde hay diferentes modos de ser hombre y de ser mujer. Sería mi respuesta.
Efectivamente, y recordaba que cuando estábamos organizando este evento justamente nos planteamos, bueno, ¿por qué no incluir a hombres también Hombre, en esta discusión de las perspectivas de género, ¿no? Son 3 mujeres, claro, yo quería jugar con este tema de las generaciones, ver si realmente, digamos, la edad influye en la forma de pensar también, pero era muy interesante también, hubiese sido muy interesante, o quizás nos queda para una segunda tanda, un segundo evento, invitar a hombres que quieran conversar sobre esto, pero aún así, hoy, después de haber escuchado a Sandra, a Magdimar y a Adis, vemos que aún siendo mujeres, las 3 tienen una perspectiva, tienen unos planteamientos y tienen una vivencia totalmente distinta. Entonces, como dice Magdimar, lo femenino, lo masculino, ser hombre o ser mujer, en 2 categorías limitadas y únicas, es totalmente irreal, incomprensible. Hay muchas maneras de ser mujer, hay muchas maneras de ser hombre, hay muchas maneras de vivirse y vivir el cuerpo, de subjetivar el cuerpo y de formar una identidad, y en eso consiste justamente la diversidad, o podría ser una manera de entender la diversidad. Pero sigo leyendo aquí, María Cristina Ashwood nos dice muy bueno e interesante, la X, ¿qué significa realmente? ¿Una X es un nada?, pregunta ella. La diferencia, su aceptación es lo que para mí implica inclusión, no la generalización. Luego, María del Carmen, pero allí tiene Serapio Marcano entre los participantes, escríbele en privado. Pareciera que Serapio quiere hacer una pregunta, pero no le está pudiendo hacer por el chat, ya me ocupo. Luego, Celeste González dice, la propuesta de liberar completamente los esquemas sociales de construcción de género puede llevar oculto la exclusión de todos, obedeciendo a intereses muy alejados del proceso de individuación psicológica necesario para desarrollar una identidad. Esto como pregunta, ¿no? Repito, la propuesta de liberar completamente los esquemas sociales de construcción de género puede llevar oculto la exclusión de todos, obedeciendo a intereses muy alejados del proceso de individuación psicológica necesario para desarrollar una identidad. Bueno, les dejo allí la pregunta por el X, aparentemente neutral, para contrarrestar las diferencias en el lenguaje, y esta pregunta de Celeste González. No sé, Sandra, Adis, si quieres responder. Yo quisiera responder esa. Fíjate, la X se está usando igual que la E para hacer entonces el neutro, el lenguaje neutro. Pero yo lo que marco, que es curioso, la E no sé por qué la eligen, ¿no? Pero la X es tachar. Ahí donde yo siento que hay como algo más allá. ¿Por qué intentamos borrar conceptos? ¿Por qué será? ¿Verdad? Que eso se une a la pregunta que hacen después Celeste González, que dice que sí, ¿qué más habrá en esto de liberar? Porque también yo me lo planteo, ¿ves? Que como que hubiera una necesidad de borrar diferencias, de borrar normas, de borrar todo lo que es desacuerdo. Tenemos que ser unidos, únicos. ¿De qué se trata esto? Creo que lo que ella pregunta puede ir más allá de lo que hemos conversado hoy. Parece que hay como un código oculto de que por qué tenemos que borrar las diferencias. ¿Dónde está lo peligroso de ser distintos? Que estoy de acuerdo con lo que dijeron ahorita. Somos mujeres distintas, bueno, somos personas distintas, pero hay cosas que no se pueden mover tanto. Creo que lo que esta persona pregunta va en esa línea, como que hay algo más en esta propuesta de tanta amplitud a ser iguales todos, a que todo vale. Eso me parece importante. Es lo que agrego, pues. Sí. No sé si quieres contestar tú, Magdimar. Yo lo único que quiero decir sobre la X es esto, ¿no? Yo no la uso.
ni uso la E porque no me sale naturalmente. Yo siento que sería algo que no es auténtico para mí. Como dije en el texto, yo hasta el momento soy heterosexual y soy mujer, digamos. Pero esa es mi circunstancia. Pero lo que yo sí no creo que yo puedo anular es que los jóvenes estudiantes que están en el exterior y me escriben con la X y la E con naturalmente. Y eso para ellos significa una ampliación del mundo. Y yo creo que eso no lo podemos dejar de ver, porque por eso yo traté de presentar en las láminas y hablar de mi experiencia cuando yo fui joven, porque hay que recordar que tanto el patriarcado como el binarismo ha significado en la historia una gran violencia sobre otros seres humanos. Una persona travestida en el pasado tenía que trabajar como transexual en la Avenida Libertador, no tenía otra alternativa. Entonces, yo creo que hay que ver ese lado también, que quizás no es el lado de la clínica, el lado analítico, sino el lado más social. Para muchas personas esto significó sufrimiento y sigue significando sufrimiento, exclusión y marginalidad. Y creo que eso no podemos dejar de considerarlo, ni juzgarlo, ni tratar simplemente de eliminarlo o reprimirlo. Es mi impresión, ¿no? No sé si Magdi puede decir algo más al respecto, que también trató el tema. Sí, bueno, yo quería comentar con respecto a esta pregunta de liberar completamente los esquemas sociales. Bueno, es que esto es una construcción. O sea, yo creo que decretar esto por la vía de una ley o decretar estas cosas no es posible. O sea, esto es una construcción social y hay muchas fuerzas que se están moviendo y que están allí, un poco lo que dice Sandra. Bueno, las estudiantes le escriben con estos planteamientos. Hacer las reflexiones, revisar, analizar, ayuda muchísimo. Pero no sé si alguna persona tenga capacidad o algún grupo tenga capacidad de hacer estas modificaciones. Lo que sí es que están ocurriendo cosas. Esa es una realidad, están ocurriendo cosas. Los avances científicos también nos están colocando unos retos. Hace 100 años nadie se iba a imaginar una vaginoplastia, nadie se iba a imaginar la posibilidad de colocarse senos. O sea, estas no eran realidades en otro momento histórico, porque tenemos unos avances científicos, tenemos una cantidad de cosas que nos están colocando retos como sociedad. Y efectivamente uno de los retos es cómo se redimensiona y que se está de alguna manera redimensionando el tema del género. Entonces, bueno, a ver, qué hacer ante esta situación y cómo dar respuesta a personas que están expresando un malestar. Y que en este malestar, ¿verdad? Y en esta búsqueda de salidas, quizás están haciendo elecciones que pueden ser colocarles en un lugar de mayor vulnerabilidad. Yo creo que ahí es donde está el punto, al menos desde mi óptica, más relevante. O sea, dentro de todo este proceso y dentro de todas estas opciones, posibilidades, ¿cómo queda cada uno de los individuos en ese malestar que puede estar encontrando y que, caramba, puede estar confundiendo cosas o cómo es el proceso? Y muy interesante, Magdimar, porque... Yo quiero agregar algo ahora. Adelante, Adis, adelante. Porque fíjate, sí, eso me parece excelente. Sandra y Magdimar van explicando esto desde el punto de vista del malestar con el género. Pero yo creo que hay algo más que tenemos que dejar claro, ¿verdad? Porque uno ha visto, yo trabajo tantos años viendo casos, no podemos negar que ya no es solamente lo prescriptivo del lenguaje en la familia, en los padres, en lo más cercano, sino un lenguaje verdaderamente estructurado desde el cine, desde la propaganda,
esa familia agregada que es el televisor con todo, ahora todo el mundo ve la vida ajena en estas películas, y hay un mensaje que ya no es el que sufre, sino el que por qué no podemos probar borrar diferencias, es lo que uno ve, o sea, que hay una parte válida, que el que sufre tenga su lugar también, ¿por qué no? Si no está contento. Pero al que está más o menos, díganme los adolescentes que están en tantas preguntas sobre quién es, eso es normal, pero vienen respuestas muy fáciles, rápido. Puedes irte para allá o irte para acá. No podemos negar que ese bombardeo también es importante. Uno se pregunta entonces, esta, entre comillas, familia extendida, que son las películas, las series, lo que todo el mundo habla de eso, también mete un mensaje que nos pone a pensar. Bueno, ahí donde yo decía, ya habrá algo más que nos va empujando de alguna forma a cuestionarnos hasta la propia identidad. ¿A quién beneficia eso? Esa es una pregunta. No al que tiene un malestar que ha cargado con esa pena. No. Es lo que están, entre comillas, con un síntoma neurótico donde se le da la oferta que tal vez no es que está mal como en su misma manera de ser y su propia neurosis, sino qué tal si va para otro lado. O sea, son ofertas que para mí vienen a ser de propaganda, a tomarlas en cuenta. Ese es mi punto. Muy bien, yo creo que este es un tema que además se puede enfocar desde se debe enfocar desde muchas dimensiones. Está el tema jurídico, los derechos civiles, está el tema del lenguaje con la RAE, Pérez Reverte, a quien lo sigue por Twitter. Está el tema psicológico y el tema subjetivo, que yo creo que es el que nos ocupa principalmente, y sobre todo a sabiendas desde el psicoanálisis que es imposible la totalidad, que es imposible el borramiento de la castración y de una cierta sensación de falta, pues para nosotros el conflicto es inherente al psiquismo, claro. y es el que justamente le da movimiento pues a la pulsión de vida, ¿no? Y al proyecto identificatorio y al proyecto personal. Pero, claro, lo que estamos descubriendo es que estas tales minorías no son tan minorías tampoco. Entonces, justamente se abrió pues algo que estuvo muy oculto, muy cerrado, quizás también como se abrió el tema de la sexualidad con el pensamiento freudiano en la Viena victoriana, y han comenzado a aparecer una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, poner orden a todas esas subjetividades no es fácil, pero sigo leyendo aquí. Daniel Castillo dice, muchas gracias a las tres, qué interesante la mirada de que el lenguaje inclusivo con uso de la letra E y la X puede terminar tachando lo femenino y a la mujer, como lo hace la O. Pareciera que los nuevos movimientos queer intentan anular lo femenino a la mujer, porque a pesar de las distintas formas de ser mujer que existían, ¿qué es lo que las hace serlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace ser mujer? Y también qué es lo que hace ser hombre, ¿no? Podría ser. ¿Podrían dar una vuelta más a esto? Dice Daniel, pregunta Daniel. Y Margot Schrein nos dice, interesante, Magdimar, pensar en mujeres y hombres como lo dices, pero con ellos seguimos pensando en la dicotomía ahora con uno mismo. Pienso que la dicotomía es imposible borrarla. Creo que hay un síntoma de la posmodernidad en donde todo es posible. De acuerdo con Addis, es imposible borrar las diferencias. Y sí, eso es un punto fuerte para el psicoanálisis. La felicito a todas y a la mesa directiva por este evento. Vuelve Daniel. Bueno, me salto a Daniel para leer a Alicia Elena, que dice complejo tema que aún necesita mucho que hablar por los cambios y avances que se dan tan velozmente, ¿no? Vargas dice, la X además presenta la problemática de no poder verbalizarse. Es una habla escrita para expandir, pero que de alguna manera anula al decir. Paradójicamente se pierde una voz porque como se pronuncia
cómo se pronuncia nosotras con X o nosotros. Quizás por eso la E termina siendo más congruente. Exacto, sería el nosotres entonces. Y bueno, por aquí está Serapio, que lo nombraron por ahí, dice, no estaba haciendo una pregunta, pero puedo comentar en primer lugar, felicitar a la sociedad. Es un tema polémico porque, como se ha dicho muchas veces, el ser humano es un ser biopsicosocial y comprenderlo es ver cuál es la combinatoria de estos factores que lo hacen ser un sujeto desde antes de nacer y lo siguen haciendo durante su vida. Dentro de su construcción están las identificaciones que no necesariamente son sedimentadas en una identidad. Nos hacemos y hacemos y nos hacen no saber que estas maneras, y no saber de estas maneras de ser sujetos, pero siempre queda un resquicio que puede abrirse para que nos podamos invitar a pensarnos. Yo me salté un comentario. Ah, claro, es que yo leí un comentario de Daniela Castillo y no de Daniel Castillo, que son dos personas diferentes. Qué azar, ¿no? Daniel y Daniela hicieron una pregunta y yo me confundí y aquí Daniel me está diciendo, ¡epa, yo no soy Daniela! Leo la pregunta de Daniel entonces. Saludos a todos y muchas gracias por las presentaciones. Un saludo especialmente afectuoso a Adis. Me quedaba pensando hasta qué punto la aceptación incondicional dentro de la subjetividad en cuanto a la identidad de género no implicaría una negación parcial de la realidad, que si la señalamos podemos quedar en el riesgo de ser mal vistos. Aquí entra también un tema de lo políticamente correcto ahora, ¿no? Que ha cambiado mucho, como si lo políticamente correcto sea aceptar que vale todo, desconociendo limitaciones naturales a las cuales todos estamos sujetos. ¿Dentro de qué límites pudiéramos manejarnos como analistas sin censurar, pero sin desconocer la realidad? Muy interesante pregunta, Daniel. Yo quería decir una cosita en general que tiene que ver con todas estas cosas que se ha dicho y creo que refuerza lo que ha dicho Magdi antes, ¿no? Yo creo que nosotros estamos viendo como esto, en algunas intervenciones me parece como si fuese un problema, un programa o algo que alguien está proponiendo. Y lo que yo traté de mostrar con las imágenes y mostrando un poco la historia en las láminas y en la intervención, es que esto no es un invento ni un programa, esto es una cosa que está sucediendo. O sea, yo voy aquí a Madrid a la Seguridad Social a sacarme la sangre y al lado mío hay un señor vestido de mujer en una cosa absolutamente normal sacándose la sangre como yo y nadie ni siquiera lo mira. O he visto hombres con barba y con cartera en el metro. O he visto mujeres vestidas de hombre. O sea, eso ya es una ciudad como Madrid, que no es como una ciudad, no, digamos, no es Berlín o no es Nueva York. Es algo como muy corriente. Lo mismo, mis alumnos que me escriben con la X y la E, eso está sucediendo. Eso no es algo como, o sea, no es un programa, no es algo que alguien está haciendo para poner en jaque a la sociedad. Eso está pasando y está pasando desde hace más de 40 años. Como con lo de las series de televisión. Yo recuerdo que cuando yo era jovencita con mis amigos gay, nosotros jugábamos una cosa que se llamaba Gay Television. Bueno, pues hoy eso es lo que hace Netflix y lo que hace con las series trans y gay, y eso es lo que hacen series como Pose. O sea, yo simplemente, seguramente había otra gente como nosotros fantaseando poder vivir su mundo de otra manera, que ahora lo puede hacer, porque son ejecutivos de Netflix, y entonces pueden producir esas películas que nosotros fantaseábamos con hacer. Pero eran fantasías de hace muchos años. Lo que quiero decir es que esto, de nuevo, esto es algo que está pasando. Entonces no tiene sentido, o sea, nosotros no lo vamos a impedir, no lo vamos a poder impedir, porque está pasando y le ha dado posibilidades de vida a mucha gente que antes no tenía estas posibilidades.
Entonces yo creo que más bien el asunto sería, o sea, nos va a tocar elaborar caso por caso, ver qué sucede en cada situación. Porque claro, como algo que está pasando, seguramente va a presionar a mucha gente, ¿no? Va a presionar a gente a cosas, va a confundir, nos confunde a nosotros mismos. Pero es un hecho. Eso solamente. Es una realidad, es verdad, sucede, pero la posibilidad de pensarlo también es inevitable, pues tampoco se puede frenar. Y la posibilidad de que no nos pongamos de acuerdo es totalmente válida y es lo que quizás aquí también a veces puede ser un elemento preocupante cuando tú sientes que también ese empoderamiento, para usar un término muy actual también, como el de disforia de género y tal, tiene un peso también en la cultura y marca como un deber ser en donde, oye, qué interesante, cualquier otra posición puede ser también marginada y acusada como de pensamiento retrógrado, etcétera, ¿no? Machista o, bueno, o cualquier otro calificativo, ¿no? Un poco descalificatorio. Entonces, sí, ahí la pregunta es eso, ¿no? El equilibrio, la inclusión, pero también como reconocimiento de la diversidad y de las diferencias, pues, ¿no? Y por eso yo sí creo que hay una vertiente jurídica, legal, civil, que es muy importante. O sea, incluso si uno lo ve en el tema femenino, o sea, hasta que el aborto no es legal y no es permitido legalmente, pues la mujer siempre tiene que lidiar con ese no deseo de hijo de una manera como muy sufriente y muy dolorosa. Entonces, en este otro sentido también, ¿no? Clandestina. ¿Ah? Clandestina. Sí, claro. Entonces, Me gustaría pensarlo. hacer un comentario, Mari Carmen, ¿Cómo? que me gustaría hacer un comentario ¿Cómo no? Adelante. con respecto a una de las preguntas que no recuerdo quién la hizo, sobre esta pregunta, bueno, y entonces a todas estas, como que la categoría mujer, o sea, ¿quiénes somos las mujeres? ¿Será que todo este movimiento queer termina por anular la categoría mujer o a las mujeres? Bueno, primero decir que esa es la pregunta que en este momento se está debatiendo en muchos contextos y sobre todo, por supuesto, en los ámbitos feministas, porque, bueno, pues comprenderán ustedes que las mujeres es el sujeto político del feminismo, ¿sí? O sea, nada más y nada menos. Entonces, los debates entre feministas y movimiento LGBTI es intenso. Sin embargo, yo todavía, esa respuesta no la he respondido todavía en este momento con total claridad y no hay un consenso de que a qué dirección vamos, hacia dónde vamos, porque es un poco lo que dice Sandra. Son muchas cosas las que están ocurriendo. Pero a mí me parece interesante acá recordar el planteamiento de Simone de Beauvoir en su gran libro El segundo sexo, en donde ella sí enfatiza que la mujer no se, primero, la mujer no nace sino se hace, primera cosa. Segundo, que ningún destino biológico, económico, político es lo que crea a la hembra de la especie humana. Más o menos en esas palabras ella lo plantea. Y ella lo define muy claramente como el otro de la cultura. Entonces, bueno, ella ya el siglo pasado nos dio unas enseñanzas muy importantes, incluso ella misma de alguna manera vaticinaba que era posible que la categoría mujer y hombre desapareciera. Yo no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, ni que es lo que a mí me parece que deba pasar. O sea, son solo planteamientos que están allí y reflexiones interesantes que nos ayudan también a tener esto como nuevas perspectivas, que es un poco el sentido de esta reunión, con respecto a estos temas de género. Sí, gracias por tu intervención y tu aclaratoria, Magdi.
Aquí un comentario de Ruth Castro dice, esto que está pasando y presiona implica que otros vientos como los que están aconteciendo en relación a la pedofilia o abuso también crearán nuevas tendencias o puntos de vista de lo más calificado como normalidad. Bueno, yo creo que esto daría para un encuentro y un conversatorio aparte, ¿no? Quizás también lo que tenemos que cuidarnos es de no meterlo todo en un mismo saco, justamente la idea de analizarlo, de pensarlo mucho, de irlo desmembrando, pues, entendiendo en todos sus detalles y sus particularidades, ¿no? Puede ser lo más importante, ¿no? Y no entender que todo es parte de lo mismo. Aquí Serapio nos recomienda un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Bueno, está sonando mucho en Netflix y justamente trae un punto sobre la realidad, sobre la realidad que vemos, es lo que realmente está pasando o es la realidad de los algoritmos, la que nos construyen las redes sociales para hacer sentir que lo que nosotros pensamos es lo que es. Bueno, eso también sería otro tema para otra discusión. Aquí Antonio Atías dice, Ruth dio en el clavo, puede ser que sí haya un programa. Está sucediendo, por supuesto, pero ha venido construyéndose poco a poco. Los intereses de una sociedad que necesita posibilidades están siendo manipulados por un grupo que le da esas supuestas posibilidades. Es como un juego de póker donde tienes tus barajas, pero en una mano oculta lo que la baraja y te la reparte. Bueno, no lo leo bien. Y por supuesto al final la casa gana. ¿Será? Dice. Es como el planteamiento que hizo alguien más. Aceptar todo es anularnos o desaparecernos todos. Bueno, estos son comentarios. No queremos, no era nuestra intención aquí, pues, llegar a un acuerdo único, justamente es reconocernos en las particularidades, en lo específico, como decía Sandra, y ahí la vigencia del psicoanálisis, en la posibilidad de revisar el caso por caso, de revisarse, de que las personas también se revisen, ¿no? Revisen sus angustias, sus pensamientos, sus posiciones políticas y personales, situadas ante la cultura, ante los otros, ante el diferente. Esther nos dice por acá, pero ya vamos a ir cerrando, entonces voy a leer lo de Esther y luego quizás le doy la última palabra a las ponentes para que hagan una última intervención, un último agregado o algo. Esther dice, pudiera ser la X la incógnita a descifrar, la valoración no establecida, sujeta a alguna determinación ulterior, como incógnitas también a descifrarse todavía. Muchas gracias a los ponentes y la oportunidad. Bueno, Sandra, Adis, Magdi, ¿quieren decir algo ya para ir cerrando? Ya nos pasamos ampliamente de la hora, pero bueno, también empezamos tarde. Bueno, de mi parte simplemente agradecer la invitación, el espacio, la oportunidad de, bueno, un poco contar cómo lo vemos desde estos lados, escucharlas. Para mí ha sido muy nutritivo este encuentro. Gracias. Yo también muy agradecida. Y bueno, creo que, como ya dijimos, pues no podemos dar unas respuestas aquí definitivas y me parece que lo interesante es que podamos ver qué es lo que está pasando desde otro punto de vista también, de lo que le está pasando a otros, pues, y no solamente a nosotros que tenemos como un punto de vista mucho más unificado, común quizás
por nuestra edad o por el lugar donde vivimos. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Yo también, Adis. muchas gracias, y sobre todo por tener ahora 2 nuevas amigas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes 3 y a todos los asistentes el día de hoy. Ha sido una jornada muy interesante, muy actual. Todas las ponentes nos han traído cantidad de reflexiones, argumentos y de citas de otras personas que han pensado el tema que sin duda nos ayudan a seguir trabajando esto en lo personal y en lo colectivo. Queríamos también decirles que este evento se graba y luego se coloca en la página web de nuestra sociedad, de manera de que lo pueden volver a revisar, ver en diferido, incluso los trabajos. Creo que hay una posibilidad de que sean publicados luego los trabajos de cada una de ellas en la revista Trópicos. Síganos por nuestras redes, en Twitter, Instagram, Facebook. No escapamos pues a las nuevas.